Manual de Introducción al Comunismo de Roberto Vaquero. Parte 3. Materialismo histórico. Capítulo 6. Breve historia del movimiento comunista desde el 20 Congreso del PQS. Algunos análisis de organizaciones comunistas fijan el principio del fin de la Unión Soviética en los breves gobiernos de Andropov y Chernenko, y a la muerte de ambos, a la subida al poder por un solo voto de Mikhail Gorbachov. Analizan estos hechos como si la caída de la Unión Soviética fuera producto poco menos que de la mala suerte, como si de repente, el 11 de marzo de 1985, los traidores a la revolución hubieran llegado de golpe a la jefatura del partido, por un golpe de mala suerte, por la muerte prematura de sus dos antecesores. Nosotros lo analizamos en cambio de forma dialéctica. La caída de la Unión Soviética y la derrota del socialismo no fue una cuestión acaecida de la noche a la mañana, ni siquiera de unos pocos años. Hay que retrotraerse al propio inicio de la revolución, a los errores que se cometieron desde el principio y a la lucha de clases que se desarrolló dentro del propio partido, una lucha que se agudizó tras la Segunda Guerra Mundial y a la muerte del camarada Stalin. Haremos primero un pequeño análisis histórico de cómo llega el revisionismo a implantarse en la cúpula dirigente del Partido Comunista de la Unión Soviética, y después de esto veremos cómo estos revisionistas destruyen el socialismo en la URSS y al movimiento comunista internacional. Cuando los bolcheviques tomaron el poder, la militancia del partido se disparó, integrándose en este elementos arribistas, infiltrados reaccionarios y elementos nocivos con ansias de poder. Esto hizo muy difícil el avance del partido, en el cual se realizaron procesos de purgas, pero como la realidad se encargó de demostrar, estas purgas no fueron suficientemente profundas. Al no hacerlo, el partido se burocratizó, lo que fue un problema añadido que terminó por explotar en el 20 Congreso. Existieron ejemplos heroicos por parte del partido para remediar esto, cuyo mejor ejemplo está encarnado en la lucha por la reforma democrática llevada a cabo por el camarada Stalin. Después vendría la industrialización, la reforma agraria, la implantación de los planes quinquenales, el problema de los kulaks y de las hambrunas provocadas por estos. Y todo esto supuso llevar la revolución al campo, a proletarizar el campo y a reinventar y reimplantar el partido en el mismo. Fueron periodos muy difíciles, y el propio Stalin afirmó que la lucha en la cuestión agraria le creó más ansiedad que toda la Segunda Guerra Mundial. El partido salió del paso, pero a un gran costo. La resistencia de los kulak fue una durísima prueba para la revolución. En la Gran Guerra Patria contra el fascismo murieron 20 millones de soviéticos, se perdieron cientos de miles de los mejores cuadros que el partido nunca tendría. El proceso de burocratización tanto del ejército como del partido se agudizó. El país tuvo que reconstruirse otra vez, y al igual que en otras épocas de ofensiva y de victoria, el partido volvió a aumentar de forma exponencial su militancia, con los peligros que esto conlleva. Stalin denigró a aquellos que afirmaban que la victoria contra el fascismo se debía al Ejército Rojo, que ellos en exclusiva, el ejército, ganaron la guerra, afirmando en cambio Stalin que la victoria fue posible solo porque todo el pueblo de Rusia y de la Unión Soviética junto a la clase obrera se habían unido. Estas posiciones de Stalin le granjearían la enemistad de la cúpula militar revisionista, que a la postre se alinearía con los revisionistas y burócratas en defensa de sus privilegios. Así, cuando llegamos a la muerte de Stalin en 1953, se produjo una agudización de la lucha de clases dentro del partido, que llegaría a su culmen el 14 de febrero de 1956, con Jrushchov en una posición de poder. El 20 Congreso del PQS significó un golpe de Estado en toda regla por parte de los revisionistas y de los burócratas encabezados por Jrushchov. Además, contaron con militares encabezados por Zhukov y Brezhnev. Se produjo entonces un ajuste de cuentas de los revisionistas contra la persona que más daño les había hecho y más les persiguió, Joseph Stalin. Así aprovecharon el Congreso para atacar a la figura del difunto Stalin, y con él atacaban a toda la gestión socialista. El propio Zhukov admitió en sus memorias, a posteriori, que todo lo que dijo Jrushchov sobre Stalin y su papel en la guerra eran mentiras, pero que las apoyó porque acabar con el legado de Stalin favorecía sus posiciones. El propio Zhukov fue traicionado por Jrushchov en poco tiempo y destituido de su cargo en el Ministerio de Defensa. El informe secreto sobre el culto a la personalidad fue una mentira que solo sirvió a los intereses imperialistas en detrimento de la clase obrera internacional. Significó una traición al marxismo-leninismo y a nuestra clase. Fue ocultado durante décadas al pueblo soviético por temor a que no lo aceptasen y a que se desestabilizase el propio gobierno revisionista. Así,
el 20 Congreso significó por primera vez en la Unión Soviética la toma de la cúpula del partido por parte de los revisionistas. Una posición que, a pesar de cambios de personas, no cambiaría ya y terminaría disolviendo la Unión Soviética cuando con los años lograsen cambiar la correlación de fuerzas y permitiesen la reinstauración del capitalismo de forma abierta. Todos los comunistas y los partidos que apoyaron el 20 Congreso hicieron gala de su cobardía y seguidismo. Prefirieron que se mantuviesen las ayudas económicas y el reconocimiento de la URSS antes que defender la gestión de Stalin, la gestión de los bolcheviques y los principios del marxismo-leninismo. Muy pocos partidos comunistas se salvaron de la lacra revisionista. La gran mayoría cometieron traición a la clase obrera y al marxismo-leninismo. Así, si tuviéramos que afirmar el momento trágico en el que el revisionismo toma el poder, sería el 14 de febrero de 1956, no el día de la caída del muro ni el de la disolución de la Unión Soviética, ya que estos procesos no fueron más que las consecuencias lógicas del desarrollo aprobado en las tesis del 20 Congreso. Pero, como ya hemos dicho y desarrollado históricamente, fue un proceso dialéctico en el que el revisionismo terminó imponiéndose al marxismo-leninismo, siendo estos revisionistas el elemento dominante desde 1956. Los revisionistas prosoviéticos afirman incluso en la actualidad que el cambio de Jrushchov a Brezhnev supuso la vuelta al marxismo-leninismo, que se venció el revisionismo a partir de la mala gestión y la crisis de los misiles por parte de Jrushchov. Olvidan que Brezhnev fue el valedor del 20 Congreso, que fue el número 2 de Jrushchov durante todo el periodo en el que se mantuvo como secretario general del partido. No revirtió las políticas revisionistas ni rectificó la línea política del partido. Brezhnev tampoco rehabilitó a Stalin ni a su gestión, sino que profundizó en las políticas de conciliación de clases dentro de la propia Unión Soviética. Unas políticas que a la larga fueron destruyendo al partido, preparando las condiciones que permitieron la llegada de Gorbachov al poder y la disolución de la URSS. Brezhnev era un revisionista igual que Jrushchov, y no fue ningún marxista-leninista, y por supuesto no golpeó al revisionismo para implantar de nuevo la línea leninista, sino que continuó la obra de Jrushchov en el 20 Congreso. La línea marxista-leninista no se volvería a imponer desde dicho Congreso, en el cual, como sabemos, se implantó el revisionismo en el PQS. Así pues, la contrarrevolución en la Unión Soviética no se dio en el 85, ni en el 89, ni en el 91, sino décadas antes. Algunos partidos, como el Partido de los Trabajadores de Albania o el Partido Comunista Chino, se opusieron a la línea del PQS desde el principio, denunciándolo de manera internacional, lo que conllevó a la división en el campo socialista en dos, los revisionistas y los antirrevisionistas. Como hemos comentado antes, la mayoría de partidos se posicionaron con los que ostentaban el poder en la Unión Soviética. Algunos en un principio pensaban de forma contraria a las tesis de Jrushchov, pero por seguidismo terminaron aceptando su discurso, como Maurice Thorez en Francia o el propio Togliatti en Italia, los cuales primaron sus intereses propios a los de su clase. El 20 Congreso afectó con gravedad al movimiento comunista. Se produjo un proceso de desestalinización de todos los partidos comunistas, lo que en la práctica conllevó la purga de los marxistas-leninistas y el encumbramiento de los revisionistas en las secretarías generales y el dominio en los partidos comunistas en general. En España, este lamentable y vergonzoso papel recayó en la revisionista pasionaria, que purgó a Vicente Uribe, entre otros, y terminó facilitando el ascenso de Carrillo a la Secretaría General, abriendo al PC ya no solo al revisionismo prosoviético, sino a la implantación del eurocomunismo como línea dominante del partido. Y así llegamos al 16 de noviembre de 1960, a la conferencia de los 81 partidos comunistas y obreros en Moscú. En esta conferencia, una voz se levantó por encima de las demás contra este proceso de desestalinización, una voz que se enfrentó a la implantación del revisionismo y a los ataques contra Stalin. Fue el Partido de los Trabajadores de Albania, quien por boca de Enver Hoxha atacó con dureza a los revisionistas, afirmando que el comunista que en estos momentos no defiende a Stalin es un cobarde. El genial discurso de Enver Hoxha fue contestado en primer lugar por la revisionista pasionaria, con argumentos sobre la coexistencia pacífica y la vía pacífica al socialismo. Tan simplón y mezquino discurso no pudo ser contestado, ya que no permitieron a Hoxha volver a hablar y dejar en ridículo a la pasionaria. Así, esta conferencia fue el último intento de Jrushchov de mantener el movimiento comunista unido bajo su liderazgo. En adelante se marchó hacia la escisión. Por un lado, los derechistas y revisionistas soviéticos y sus acólitos, formando lo que después se llamarían los partidos prosoviéticos,
y por otro lado el Partido Comunista Chino y el Partido de los Trabajadores de Albania. Estos los analizaremos por separado. Ahora, en cuanto al PQS y los partidos revisionistas, la mayoría de los partidos comunistas del mundo se posicionaron junto al PQS. En todo se produjo un proceso de desestalinización en el que los cuadros marxistas-leninistas fueron purgados, incluso físicamente, como en el caso de Grecia. Así, la línea marxista-leninista fue sustituida por el seguidismo estricto de lo que dictaban los revisionistas del PQS. Esto hizo que la democracia interna en estos partidos fuera degenerándose a la par que iban desviándose de la ideología marxista-leninista. Todos fueron derechizándose, primero poco a poco a la par que el PQS, para terminar superándolo, teniendo como principales exponentes de todo esto a los partidos comunistas de España, Francia e Italia. Con el tiempo, los partidos comunistas de estos tres países, ambos trabajando para los intereses de sus burguesías nacionales, terminaron rompiendo con la Unión Soviética por su carácter autoritario, profundizando en su llegada pacífica y electoral al socialismo, lo que se denominó vía pacífica al socialismo, teniendo especial importancia la vía italiana. De esta manera, se inventaron una nueva ideología, según ellos, llamada eurocomunismo, y terminaron purgando de sus cúpulas a los propios cuadros prosoviéticos. Nos centraremos en el PC sobre este asunto más adelante. Así, la URSS a partir de los años 90 promovió, por ejemplo, en España la escisión y creación de un referente partidario revisionista propio. Se creó ese engendro que conocemos como PCPE, que en esa época se denominó PC. El movimiento comunista revisionista quedó dividido en dos partes. Veamos ahora el frente antirrevisionista, el conformado por el Partido Comunista Chino y el albanés. Este frente se enfrentó a la degeneración y desviacionismo del PQS, intentando mantener la firmeza ideológica de todos los partidos comunistas, dando apoyo a aquellos comunistas que quisieran romper con el revisionismo en cada país. Así, a partir del año 64, se fueron sucediendo escisiones en los partidos revisionistas, escindiéndose en España el Partido Comunista de España marxista-leninista en ese año 64. Pero esta unidad antirrevisionista entre China y Albania terminó rompiéndose cuando el Partido Comunista Chino terminó desviándose por los postulados erróneos de Mao Zedong. Sus errores filosóficos extrapolados a la realidad y al partido permitieron su degeneración ideológica, que condujeron de forma gradual a la contrarrevolución y a la restauración capitalista en China. A todo esto hay que añadirle la política exterior de la República Popular China de apoyo al imperialismo norteamericano, al reconocimiento del gobierno fascista de Pinochet o el reconocimiento público de los revisionistas, por ejemplo Tito o la Pasionaria, sin ir más lejos. Por todo esto, Albania rompió con China y el Partido de los Trabajadores de Albania y a su cabeza Enver Hoxha quedaron como el principal baluarte contra el revisionismo internacional. De reseñar es lo que dijo Enver Hoxha sobre las provocaciones de Khrushchev ante la crisis del trigo que se produjo en Albania. Preferimos comer raíces antes que vender nuestra independencia y nuestros principios. Y así fue. En los partidos que se fueron escindiendo de 1964 se dio una cruenta lucha entre los partidarios del marxismo-leninismo y los prochinos. Esta lucha acabó dividiendo todo en dos partes a partir de 1968. Por un lado los marxistas-leninistas y por otro lado los maoístas. La victoria del revisionismo en China y de la contrarrevolución en Albania a partir de 1985, junto con la posterior caída de la Unión Soviética, nos conducen a la situación actual. La desaparición del campo socialista y la necesidad de la reconstrucción del mismo bajo los principios del marxismo-leninismo ante el fin de todas las tendencias, de los prosoviéticos, de los prochinos o de los proalbaneses. Ya solo quedan los marxistas-leninistas y diferentes formas de revisionistas.